Educando sin libro de instrucciones nos marcamos un objetivo tan ambicioso como importante. Lo titulamos de forma genérica Cuidar el planeta. ¿Por qué? Porque cada persona podemos hacer un montón de pequeños gestos importantes en el día a día para hacer que nuestro entorno sea más sostenible, para cuidar en definitiva el planeta. Nos hemos citado con unas cuantas y unos cuantos invitados, vamos a irselos presentando durante los próximos minutos. Con ese objetivo, el de cuidar el planeta, con el de mejorar lo que tenemos que dejar a las próximas generaciones. ¿Se quedan con nosotros? Bienvenidas, bienvenidos. Comenzamos. Vamos a empezar este Educando sin libro de instrucciones yéndonos directamente a un aula. ¿Por qué? Porque en este Cuidar el planeta lo primero que queremos es saber algunas de las muchas cosas que se están haciendo en el ámbito educativo, en los diferentes centros. Hemos elegido uno de ellos porque consideramos que tiene uno de los proyectos en materia de sostenibilidad más globales y más completos de Palencia. Así que hoy hemos invitado a estar con nosotros en nuestro plató a Raquel de Castro. Raquel, hola, bienvenida, buenas. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Eva. Profe y además coordinadora de lo que es el proyecto de sostenibilidad del Colegio Santo Ángel de Palencia. De Palencia, sí. No he sido la primera coordinadora, sí que es verdad que he tenido más gente delante que lo ha llevado a cabo, pero es un placer estar en ellos, la verdad. Supongo que el punto de partida no es otro, Raquel, que el entender que esto es un tema muy importante en el que hay que implicar a toda la gente, ¿no? Sí, la necesidad de, sobre todo, llevar el ambiente, la naturaleza al aula y trabajar con los niños, inculcarles buenos hábitos para cuidarla y valorarla, sobre todo. Vamos por partes porque hacéis muchas cosas. Entonces quiero entrar en cada uno de los detalles. Por ejemplo, vuestro proyecto en materia de sostenibilidad incluye evidentemente una cuestión como puede ser el ahorro energético, pero básicamente también el reciclaje. Sí. ¿De qué manera? Pues fue uno de los proyectos que llevamos a cabo dentro del colegio, el reciclaje y también la zona natural, la zona verde de nuestro colegio. Y fue de las primeras cosas que se pusieron en valor en el centro. Se decidió en la Comisión Ambiental, que es un grupo de alumnos que forman parte de todos los cursos del colegio y forman parte de esta Comisión Ambiental, además de profesores y padres, y ellos mismos deciden en qué quieren trabajar. Entonces son ellos los que decidieron que querían mejorar el patio y hacerlo más bonito, con más plantas y más naturaleza, y aparte el reciclaje vieron que era un punto de partida muy importante. Vamos a hablar de reciclaje después con uno de los responsables de Coembes y yo creo que vamos a aprender también algunas cuestiones. Sí. Cuando nos hablas de mejorar la zona verde, pues de pronto yo entro a conocer un poco este proyecto y veo que tenéis desde jardín vertical hasta huerto, que cuidáis y que la participación es un poco entre todos, ¿no? Para que eso vaya adelante. Exactamente. ¿Cómo es? Pues mira, los jueves de mayo, llevamos ya unos años haciéndolo, que los jueves de mayo vamos todos los que nos podemos acercar y nos animamos a ello, a mejorar nuestra zona verde. Entonces vienen familias, vienen niños, vienen otros profesores y pintamos ruedas y ahí plantamos flores, hacemos un huerto vertical, una plantación vertical, un huerto y aparte tenemos una reserva natural donde tenemos muchísimos árboles y plantas medicinales y aromáticas. Y allí los niños, pues pueden entrar en el recreo, este año es un poco más complicado con todo, y pueden entrar allí, pero es una zona tranquila y relajada, donde pueden pues estar tranquilos, sentarse, respirar. Yo pienso que uno respeta y cuida más lo que conoce, ¿no? Eso puede ser exactamente, lo que conoce y lo que ha plantado también. Sabemos que los niños que se han hecho cargo de esas plantaciones son los que más la cuidan y los que dicen, pues mira, esta flor yo creo que necesita más agua o esta se nos ha roto. O sea, es algo que ven como propio. Esa comisión ambiental de la que me hablabas antes, Raquel, ¿cómo se forma? ¿Es democrática? ¿Cómo se toman las decisiones? Porque es algo interesante, ¿no? Es un elemento ahí importante. Pues es totalmente democrático. Sí que es verdad que intentamos también que en 5 añitos también participen, suele ser con su papá o con su mamá, pero desde primero de primaria hasta cuarto de la ESO que tenemos nosotros es una decisión democrática del trabajo que van a realizar. Entonces dan ideas y luego cada uno escoge y elige la idea que más le gusta y luego por votación pues es la que se trabaja en todo el centro. Hemos hablado de toda la zona verde, de plantar, de cuidar.
Hay aspectos que tienen que ver con la sostenibilidad que a veces no se contemplan de una forma como más visible, ¿no? En vuestro caso, hacéis cosas incluso en relación con la contaminación acústica. Sí. Un proyecto muy chulo que me gustaría que nos contaras, porque habéis solucionado eso de una forma, creo que además enormemente inteligente y muy novedosa, ¿no? Sí. Sí que vimos que lo que más ruido hacía en el aula, aparte de las voces de los niños, pero al final pues las voces tienen que estar y tienen que aprender juntos de manera cooperativa. Entonces lo que vimos que hacía mucho ruido eran las sillas y las mesas al juntarse en pequeños grupos y al moverlo todo pues era un barullo tremendo. Entonces decidimos poner pelotas en las mesas, en las patas de las mesas y las patas de las sillas, y de esta manera no se nota nada el ruido. Pelotas de tenis. Pelotas de tenis, básicamente. Abiertas, me imagino. Sí, se hace una cruz, además los niños la llevaban para casa, hacían una cruz y luego es presionar y entraba la pata. Y a partir de ahí tú pasas por el pasillo y hay silencio. Silencio, por lo menos de ruido de mesas, y sobre todo cuando estamos en 2 plantas, la planta de abajo, si mueven mesas arriba, se nota muchísimo más. Entonces con esto pues tratamos de solventarlo. Alguno está copiando, ¿eh? Alguno está copiando ahora mismo la idea y dirá, vamos a poner en marcha esto de las pelotas de tenis, que seguro que puede ser interesante. Leía también hace muy poquito, y me gustaría que nos lo contaras, que os habéis adherido a un proyecto que puso en marcha Cáritas y que tiene que ver con la ropa, con darle una segunda vida, un segundo uso, con el reciclaje, la reutilización. Sí. Y de alguna forma también con el consumo responsable, ¿no? Sí, yo creo que son como 2 proyectos pequeños separados. Uno es, bueno, lo acabamos de finalizar, que es el de Cuidamos la Vida, y es un poco reconocer a la gente que siempre cuida de sus mayores o de vecinos o de familiares y reconocerles pues de esa manera, y hemos tejido o hemos hecho pompones con los niños, pero algunas familias pues han tejido bufandas y hemos vestido árboles. Entonces eso es uno de los proyectos que nos ha adornado muy bien el jardín. Y otro, el que dices, el de Moda Re, creo que Exacto, se llama. Moda Re. Bien. Y ese creo que ahora en junio nos van a poner el contenedor para que las familias, pues como tú has dicho, que donen ropa, zapatos, complementos para darle una segunda vida. Raquel, ¿cómo es la participación por parte de las alumnas y los alumnos? ¿Se implican, lo viven, se apasionan? Cuéntanos. Pues mira, sí que es verdad que los más pequeñines son siempre los que tienen muchísima más energía y muchas ganas más de colaborar. Pero sí que es cierto que este año hemos tenido una colaboración brutal, muy grande, en tema de sostenibilidad, tanto en la plantación del huerto y el cuidado de las zonas verdes, como otro proyecto que hemos llevado a cabo, que es la bellotada, que nos hemos ido a plantar al monte, unas bellotas y unas encinas pequeñas que ellos mismos habían plantado en casa, y han venido muchísimas familias, más de las que nos esperábamos, la verdad. Eso siempre es bueno, sí. Porque a lo mejor, fíjate, los peques sirven de enganche para los más mayores, ¿no? Y para seguir haciendo que esta cultura, ¿no? Y esta educación en materia de sostenibilidad y ambiental se vaya extendiendo. Sí, sí. Y esa red no debe parar nunca, ¿no? No. La verdad es que ahora que hablas de redes, estamos dentro de una red que se llama Escuelas para la Sostenibilidad, y creo que somos 14 centros de la capital y provincia, y es maravilloso porque mira, ahora estamos con un proyecto también metidos de reducir la huella ecológica. Y bueno, pues los niños han trabajado en el aula, han intentado comprometerse a algo para reducirla, y del mismo modo a las familias les mandaremos un link donde pueden calcular también esa huella ecológica. Muy interesante. Igual que es muy interesante que yo ya sé que andáis trabajando con la mirada puesta en la famosa Agenda 2030, en los famosos ODS, ¿qué son los ODS? Objetivos de Desarrollo Sostenible, que es de alguna forma ir trabajando ya en la construcción de futuro con la vista puesta un poquito más allá, ¿no? En un futuro a corto y medio plazo. ¿Cómo encajáis todo esto en vuestro proyecto? Pues mira, sí, ya en el centro llevábamos un proyecto a nivel de todo centro, que bueno, pues cada uno, por ejemplo, podíamos trabajar diferentes civilizaciones y cada civilización un curso, pero desde hace ya un par de años venimos trabajando un APS, que es Aprendizaje-Servicio, y trabajamos los ODS. Entonces, por cursos decidimos un objetivo de desarrollo sostenible y trabajamos con ello ayudando a gente que lo necesite de nuestro entorno, ya sea alguna asociación como Cáritas o como Cruz Roja o incluso con personas mayores en residencias de ancianos.
Raquel, que es un gustazo, ¿eh? Es un gustazo que se hagan cosas tan chulas como esta, muchísimas que se están haciendo en muchos centros, y hoy, como ejemplo, un botón, queríamos conocer ese interesantísimo proyecto en materia de sostenibilidad que ponéis en marcha. Ha sido un gustazo tenerte aquí. Un placer. Y nada, tenemos pendiente una visita a vuestro huerto, ¿eh? Vale. ¿De acuerdo? Gracias, Raquel. Tomo nota. Hasta luego. Si hablamos de cuidar el planeta, evidentemente tenemos que hablar de reciclaje. Hoy nos hemos citado en este plato con Ángel Herbella, es el director de Gestión Local y Autonómica de Coembes. Ángel, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. A vosotros, muy buenos días. Bueno, hay mucha gente que se ocupa de cuidar el planeta. Nosotros, todas las personas, hemos escuchado en muchas ocasiones Ecoembes. Te pediría que en versión corta, porque hacéis muchas cosas y algunas las vamos a conocer a lo largo de esta entrevista, nos puedas contar qué es Ecoembes exactamente. Bueno, pues nuestra misión es el reciclaje, eso es lo principal, el reciclaje. Y lo que hacemos es organizar el reciclaje. Por un lado están las empresas que ponen productos en el mercado, envases, que luego se convierten en residuos cuando los consumimos, y por otro lado están los ayuntamientos, que son los que los recogen. Entonces nosotros organizamos todo, organizamos a estas empresas para que realicen y fabriquen unos envases que se puedan reciclar, y hablamos con los ayuntamientos para que organicen las recogidas selectivas y se pueda hacer esa recogida, ¿no?, de estos envases. Y siempre en el ámbito del envase doméstico, lo que consumimos en casa, pues las latas de comida, de los yogures, la bebida, todo ese tipo de envase que tenemos en casa. Ángel, ¿qué impacto tiene el reciclaje en el cuidado del planeta? Bueno, pues el reciclaje es importantísimo porque todos estos envases, estos materiales que consumimos, pues están hechos de materias primas, ¿no? Están hechos de petróleo en algún caso para los plásticos, arenas para el vidrio, de metales. Entonces, cuanto más reciclemos, menos impacto tenemos en esas materias primas, menos extracción hacemos en el medio ambiente, con lo cual mantenemos el medio ambiente mejor. Y además es que el reciclaje, el consumo de energía es muchísimo menor que si se extraen materias primas, con lo cual, si reciclamos, pues tenemos un medio ambiente más sano, un aire más puro, agua más limpia y usamos menos energía para fabricar las cosas. Suena genial todo eso que dices y en este programa encaja perfectamente porque queremos cuidar el planeta de esa manera. Yo fíjate, hay una curiosidad que siempre me asalta, ¿no? Cuando yo voy y deposito y reciclo mis envases, cuando cae la bolsa digo, ¿cómo será la segunda vida de todo esto? ¿Nos puedes explicar cómo es la segunda vida de los elementos, de los envases que reciclamos? Sí, bueno, en el caso nosotros nos ocupamos de los envases domésticos, el amarillo, que es el contenedor amarillo para que la gente lo entienda, envases de plástico, latas y brick, y el azul, los envases del papel cartón, del contenedor azul. Entonces, cada uno de esos materiales tiene su camino, porque el plástico tiene su camino, ya la comentamos, pero las latas están hechas de acero y tiene su camino, pero hay latas también de aluminio. Entonces, para que te hagas una idea y la gente lo entienda, pues con unas 40 botellas de agua se hace un forro polar. Fíjate, es una cosa, porque se obtiene lo que llamamos unas escamas, y de las escamas unos hilos, y con eso sustituye a un hilo natural y se hace un forro polar, o con 22 botellas una camiseta, con 6 brick se hace una caja de zapatos. Fíjate, con 8 cajas de cereales hacemos un libro. Interesante. Sí, o sea, cosas así. Tiene una segunda vida. Y cada material, cada uno de estos productos tiene su industria de reciclado, que es lo curioso, ¿no? O sea, no va todo, luego hay que separarlo en una planta de selección y cada cosa va a su sitio. Yo me imagino que eso no es fácil hacer luego la separación, ir derivando. Y por eso también siempre me planteo cómo es de importante que seamos, por decirlo de alguna forma, rigurosos a la hora de reciclar. O sea, que echemos en cada contenedor lo que corresponde exactamente y no mezclemos. Claro, eso es muy importante, porque si tú tiramos o nosotros tiramos algo que no va a ese contenedor, estamos ya un poco interrumpiendo la cadena, ¿no? El reciclaje es una cadena, ¿no? Empieza con los ciudadanos, nosotros lo depositamos en el contenedor, lo recoge una empresa, luego va a una planta de selección. Entonces, si ya va mal lo que ponemos en los contenedores, en la selección se hará peor y luego eso pues, tendrá pues, más inconvenientes, ¿no?, en el proceso de recogida. Entonces, lo más importante es que todo vaya lo más limpio posible, porque facilita esta cadena que estamos hablando, ¿no? Este programa lo ven muchas familias, hablamos de diferentes asuntos relacionados con la educación y
me gustaría que me hicieras una reflexión al respecto de cómo es de importante, porque en las familias están los más peques, cómo es de importante instaurar en el seno de esa familia lo que podría llamarse la cultura del reciclaje. Sí, pues mira, eso es muy interesante. Además, es un poco un aspecto de cómo somos, ¿no? De nuestra cultura, como dices. Es un hábito, o sea, reciclar es un hábito. Y igual que tenemos buenos hábitos, reciclar también es un buen hábito. Y nosotros siempre lo decimos cuando vamos a los sitios, ¿no? Que es un gesto, al final es un gesto, un simple gesto. Y el simple gesto de depositar las cosas en el sitio correcto ayuda muchísimo a toda esta cadena, ¿no? Es un gesto que es igual depositarlo en el correcto sitio que en el sitio incorrecto, es ese gesto. Y es sencillo. Sencillísimo, pero ese gesto tan sencillo es un hábito. Y crear ese hábito es lo que nos garantiza pues, que haya un buen reciclado y que al final con esos materiales se pueda dar otra segunda vida que además redunda en la sociedad, ¿no? Eso es mejor. ¿Cómo lo hacemos en Palencia? Bueno, pues Palencia está en la media nacional. Palencia está en la media nacional. Nosotros medimos en kilos habitante, ¿no? la recogida, y Palencia está en la media nacional, o sea que en papel cartón. Y en envase ligero también, un pelín por debajo, pero también estamos ahí, o sea que estamos en la media. Palencia está en la media nacional, que es buena noticia porque España es un país que se recicla bastante bien. Pues te voy a decir una cosa, la media no me sirve, que podemos hacerlo mejor, así que a partir de mañana esa cultura del reciclaje, ese momento en el que uno dice, ¡ay, qué pereza! No, que es muy sencillo y esto luego tiene, desde luego, unas consecuencias muy positivas. Y además, cuanto mejor se haga, mejor. O sea, hay que ser exigente con uno mismo y mucho más. O sea, todavía nosotros queremos reciclar muchísimo más y llevar esta cultura del reciclaje pues, a la sociedad. Además, somos conscientes de que lo hemos construido con el ciudadano, Eso somos muy conscientes. El ciudadano ha respondido muy bien. Hay una cuestión. Normalmente, al hablar de reciclaje se nos viene ya directamente. Yo creo que asociamos también a los contenedores, ¿no? Que se han convertido en algo habitual como imagen en las ciudades. Pero pensamos en el vidrio, en el cartón, que vosotros os dedicáis al reciclaje del cartón, el amarillo con los envases. Pero luego hay otro montón de elementos, desde pilas, ropa, yo me imagino, o sea, la lista es tan larga, todo eso. Sí, en la basura que tiramos en los hogares, nosotros tenemos como una radiografía de esa basura y sabemos lo que va. Por ejemplo, lo que son los envases es un 8%. Hay otros elementos, como dices, el textil, que es la ropa, además ahora cambiamos de ropa más a menudo, sí, pues el textil es un 6%. Lo que más hay en la basura es la materia orgánica, restos de comida, que eso hay casi un 40%. Pero también hay vidrio, hay papel cartón, hay pañales, también hay restos de podas, hay escombros, hay pilas, hay aparatos eléctricos electrónicos. Entonces, la basura hay mucha variedad. Ahora desde Europa se están haciendo unas normativas que van a obligar, y en breve, y esto será ya, a recuperar todos esos elementos y van a marcar unos objetivos, ¿no? De recuperar todos estos elementos y pues para hacer una sociedad de reciclaje, que si no tendríamos un montón de basura. Consumo responsable y reciclaje. Esas dos palabras me parecen esenciales, Ángel, para que seamos capaces de ir modificando algunas de las cuestiones que no hemos hecho muy bien hasta ahora y que nuestro planeta está sufriendo, ¿no? La mano de los humanos. Pero queremos un planeta mejorado y que dure para muchas generaciones y lo haga perfectamente. Sí. Y hay que reciclar. Hay que reciclar. Con esas palabras me quedo. Ángel Herbella, ha sido un placer tenerte hoy con nosotros en Educando. Igualmente. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Un programa precioso. Te lo agradezco. Gracias. Hemos quedado un Educando más con Fernando Méndez. ¿Por qué? Porque con él hablamos de cine. Él nos cuenta de qué manera se ha abordado este asunto a lo largo de la historia del cine. Vamos a saberlo. La preocupación por el medio ambiente, la problemática por el calentamiento global o la sostenibilidad del planeta son temas actuales, pero desde finales de los años 60 el ecologismo encontró su altavoz en una serie de largometrajes que mantienen vivo el mensaje de la necesidad de un equilibrio entre la explotación de recursos y cuidar de la tierra.
Igualmente, el cine ha servido de vehículo para poner al hombre en contacto con su entorno natural, mostrando paisajes exóticos y, como género, el documental de naturaleza ha sido militante activo en la lucha por la defensa del medio ambiente. Recordemos en este sentido una serie como El hombre y la tierra, de Félix Rodríguez de la Fuente, que generó la conciencia colectiva de que vivimos en un planeta repleto de seres vivos a los que hay que cuidar, proteger y preservar. Una idea que también está presente en un film como El oso, un largometraje entre el documental y la ficción. En Nómadas del viento, un viaje fascinante sobre las migraciones de aves y sobre todo en tierra, que retrata los contrastes entre las diferentes partes del planeta y sus transformaciones naturales, así como las condiciones de supervivencia de algunas especies animales y su comportamiento natural, mostrando la fascinante diversidad y variedad de nuestro mundo. Además, el cine ha sido siempre un poderoso vehículo de transmisión de conocimientos y de culturas, mostrando las posibilidades de encuentro con paisajes, naturaleza, lugares y costumbres. Uno de los primeros documentales que revela la difícil relación entre el hombre y su entorno natural fue Nanook el esquimal, de Robert Flaherty. Todo un documento etnográfico realizado en 1922 y que fue precursor en mostrar al mundo las costumbres de un pueblo, hasta entonces prácticamente desconocido. La historia del camello que llora, sobre una familia de pastores en la estepa de Mongolia, es otro ejemplo de cómo el cine puede mostrar las tradiciones y modo de vida de etnias diferentes usando la ficción, pero con un trasfondo real. Al igual que La selva esmeralda, profundiza en el equilibrio creado por las tribus indígenas con el hábitat en el que sobreviven a diario. Un planteamiento similar lo encontramos en Los últimos días del Edén, reivindicando la defensa de la Amazonía, amenazada por la explotación sin escrúpulos del hombre blanco que conlleva su destrucción, y en Jugando en los campos del Señor, sobre un grupo de misioneros que se instala en lo más profundo de la selva amazónica y que remite a La misión, otro film en defensa de los nativos indígenas y la necesidad de preservar tanto su cultura como su modo de vida en un estado natural. Una temática, la de la vida salvaje como reflejo de un paraíso en la tierra, amenazada por la intervención del hombre, está presente también en La delgada línea roja, ambientada durante la Guerra del Pacífico. Por otro lado, entre los variados largometrajes que exploran la defensa de un mundo rural, cabe citar Las ratas, adaptación de la novela de Miguel Delibes, reclamando costumbres atávicas que chocan con un pensamiento moderno, pero que al igual que el disputado voto del señor Cayo, exponen la necesidad de preservar un conocimiento del medio ambiente basado en la tradición y la sabiduría popular, pero por desgracia en peligro de extinción, y que si no se remedia su conservación desaparecerá. Una amenaza que encontramos también en Las huellas borradas, sobre un pueblo enclavado en las montañas de León y que va a desaparecer por la construcción de un pantano. El encuentro entre un hombre moderno y un ser que, gracias a sus conocimientos del entorno, preserva y conserva el medio ambiente, lo encontramos en Dersu Sala, sobre un militar que debe explotar la taiga siberiana y la ayuda que recibe de un cazador nómada que le enseña a respetar la naturaleza y a convivir en plena armonía con ella. Ese contraste entre un ser ajeno al medio natural y que crece y evoluciona, incluso se transforma en contacto con la naturaleza, lo encontramos en las películas de Tarzán o de King Kong, y que basaban sus relatos en la intromisión del hombre blanco en las selvas vírgenes. Igualmente, la célebre novela de Kipling ha dado a diversas adaptaciones del Libro de la selva, sobre el niño salvaje al que cuidan los lobos, pero otros títulos como Gorilas en la niebla se inspiran en la historia real de una investigadora que se decide a estudiar a los gorilas africanos acercándose a su entorno. Las aventuras de Jeremiah Johnson es un soldado el que decide dejarlo todo y establecerse en las inhóspitas montañas rocosas, donde aprenderá a sobrevivir en durísimas condiciones. Una temática similar que encontramos también en Bailando con lobos, reivindicando la defensa del medio ambiente, incluyendo el respeto por toda forma de vida. El contraste entre la vida en un mundo civilizado y la búsqueda de un reencuentro con la naturaleza como metáfora de un conocimiento personal y una vuelta a un estado natural lo encontramos en Hacia rutas salvajes, sobre un joven idealista que abandona todas sus posesiones y el mundo civilizado con rumbo a la salvaje Alaska, para entrar en contacto directo con la naturaleza y descubrir el verdadero sentido de la vida. Temática parecida la encontramos en Capitán Fantástico, en la que un hombre que ha pasado 10 años viviendo en el bosque criando a sus 6 hijos ha decidido aislarse totalmente de la vida moderna, de las comodidades de las ciudades y de la sociedad de consumo.
3 documentales utilizan exclusivamente la imagen y su banda sonora para ofrecer una reflexión sobre la naturaleza en contraste con la vida moderna. Koyaanisqatsi y Powakatsi, fascinantes experimentos visuales que inciden en la preservación del medio ambiente y de toda forma de cultura, al mostrar la colisión entre 2 mundos obligados a convivir. Por un lado, la vida de los hombres a la sociedad moderna, la vida urbana y occidental, llena de tecnología, ciencia y consumismo, y por otro, enfrentada la naturaleza y el medio ambiente del planeta Tierra. El tercero, Baraka, capta la esencia de la naturaleza y la cultura de la humanidad y sus costumbres, mostrando cómo el ser humano se relaciona con su medio ambiente, subrayando la desigual relación entre hombre y naturaleza. Críticas a la explotación del planeta o películas que denuncian los desastres ambientales aparecen en títulos como El síndrome de China, sobre los riesgos del uso de la energía nuclear, y en Una verdad incómoda, sobre los efectos devastadores del cambio climático. Un film que desde la ciencia ficción lanza un mensaje ecologista que trasciende a su propia época es Naves misteriosas, rodada en 1972 y la que un científico, responsable de mantener con vida las últimas especies botánicas de la Tierra, se niega a cumplir la orden de destruirlas en una estación espacial. Más mensajes ecologistas los encontramos en Avatar, otro film de ciencia ficción que superficialmente narra una metáfora de nuestro propio planeta y la sobreexplotación a la que se ve sometido. Por otra parte, 2 films fantásticos suponen un canto a la defensa de la naturaleza. Son La princesa Mononoke, auténtica metáfora poética que lanza una idea muy sencilla: destruir nuestro mundo supone nuestra propia destrucción. Y La tortuga roja, representación del ciclo de la vida, a partir de la historia de un náufrago y su descubrimiento del amor en un paraje paradisíaco. Finalmente, Los espigadores y la espigadora es un completo documental que reivindica el consumo responsable, la necesidad del reciclaje y una alerta sobre el desperdicio y el derroche, y cómo el reaprovechamiento de nuestros recursos es la mejor manera para enfrentarnos a un consumismo sin sentido y que amenaza la estabilidad del planeta. Un cúmulo de buenas intenciones que buscan hacer de nuestro mundo un lugar mejor para las siguientes generaciones. Y si hablamos de sostenibilidad, si hablamos de cuidar el planeta, si hablamos de ese aprendizaje estupendo que tenemos y podemos hacer en familia, tenemos necesariamente que visitar un lugar maravilloso que existe en nuestra ciudad, que es el Aula de Medio Ambiente de la Fundación Caja Burgos. No lo visitamos porque lo que hemos hecho ha sido traernos hasta el plató a responsables de las diferentes aulas de medio ambiente que están distribuidas a lo largo de Castilla y León. Miguel Ángel Pinto, muchas gracias por aceptar esta invitación y bienvenido. Bueno, muchas gracias a vosotras por la invitación, porque realmente hablar de las aulas de medio ambiente de la Fundación Caja de Burgos y fundamentalmente hablar del aula de medio ambiente en Palencia es siempre muy agradecido y sobre todo es hablar de algo muy, muy querido. Yo creo que no solo por los palentinos y palentinas, sino también, desde luego, por la propia Fundación Caja de Burgos, que ya apostó por el modelo de aulas de medio ambiente en el año 2004, creando primero la de Burgos, luego en 2007 en Valladolid, y luego ya la gran aula que tenemos aquí en Palencia en 2008, y que es en realidad un centro de educación ambiental de una tipología quizás un poco diferente a lo que habitualmente estamos acostumbrados a ver. Vamos por partes, Miguel Ángel, porque me gustaría que hiciéramos un pequeño ejercicio hacia atrás para irnos al año en el que se genera el Aula de Medio Ambiente de Palencia y ¿con qué objetivo, Miguel Ángel? Bueno, justo aquel año, que además 2008 todavía había, aunque la crisis empezó en 2008 en la otra parte del océano, empieza en Estados Unidos, pero aquí nos llega, digamos, el tsunami nos llega un poco más tarde. En aquel momento, cuando todavía se pertenecía a Caja de Burgos, y éramos obra social de Caja de Burgos, se considera que está en expansión y Palencia es un lugar estratégico para la Caja de Ahorros de Burgos y se dota desde la obra social de un aula a Palencia. Y se encuentra un local fantástico situado en la calle Santiago Gamón y se prepara para continuar la labor que ya en los años anteriores veníamos desarrollando, como ya he dicho, en Burgos y Valladolid. Y se dota un aula que es un buque, como digo yo, fantástico, con un salón de actos bien instaurado, con varias salas para talleres, con salas de reuniones, una pequeña sala de formación y con un equipo humano importante y que ahora, pues bueno,
con Charo García a la cabeza y con las compañeras Vanessa y Sara funcionando, pues se encargan de transmitir valores ambientales, pero de una manera muy concreta y quizás diferenciada a lo que se suele hacer en otros lugares. ¿Qué tipo de aprendizajes son los que se realizan en un aula de estas características? Bueno, fundamentalmente se realizan actividades de educación ambiental. Y al decir educación ambiental estamos planteando, en primer lugar, que todos los contenidos que se trabajan tienen que ver con el medio ambiente y desde diferentes ópticas. Tanto de, como muy bien has dicho al principio, la sostenibilidad en cuanto ahora que está tan en boga, ¿no? Desde la economía circular, desde, sobre todo a nivel de usuarios y usuarias, de cómo poder vivir bien nuestra vida cotidiana, minimizando nuestro paso por el planeta para que las generaciones futuras pues, puedan seguir estando. Pero no solamente eso, sino que también tenemos un espacio dedicado a la biodiversidad. Nos parece que los animales y plantas del entorno, y desde bien pequeñitos, tenemos que conocerlos para poder tomar luego pues, determinadas decisiones que bueno, pues van a atañer a la convivencia entre diferentes especies, que por ahí pasa el futuro de la humanidad, el aprender a respetar el espacio con otras especies, y esto lo hemos podido comprobar ahora recientemente con la pandemia, ¿no? Que cuando hay desajustes en los ecosistemas, pues a veces los pequeñajos como el COVID saltan a otros y de otros a nosotros. O sea que todo ese tipo de cuestiones también se trabajan. Y por último hay una fase, digamos, hay una faceta muy importante que más que aprendizaje es aquello que tiene que ver con la reflexión y la sensibilización, es decir, el darse cuenta de las cosas. Enseñamos no a aprender sin más, sino que la gente aprenda a conocer y a darse cuenta de dónde está. Y para eso utilizamos una herramienta muy interesante que es la interpretación ambiental, o también conocida como interpretación del patrimonio, a través de paseos guiados, de salidas cercanas en el entorno del aula, por ejemplo, visitas guiadas al Parque del Salón, visitas por el río Garrión, al Parque Dos Aguas, en fin, todo ese tipo de trabajo que mis compañeras desarrollan aquí día a día de una manera potente, además todo hay que decirlo, y con un éxito pues, que nos lleva además a pensar en que las aulas de medio ambiente pues, en todas partes funcionan muy bien, pero en Palencia en concreto nos dan pues, mucha satisfacción en cuanto a los resultados y sobre todo en cuanto a la cercanía de las personas, porque tanto palentinos como palentinas, Palencia es una gran ciudad, lo venía pensando, en cuanto a que tiene muchísimos recursos ambientales para disfrutar y conocer. O sea, la calidad de vida en Palencia en ese sentido es muy buena y aunque parezca pequeña, de pequeña no tiene nada, pero tiene a su vez ese grado de cercanía de los espacios más pequeños, ¿no? Y esa cercanía en el aula de Palencia cuando entras en ella y ves a la gente cuando visita o va a entrar a una exposición que también tenemos, o llega con los chicos y chicas a los talleres, bueno, con los chiquitos o las chivitas, como decís aquí. O sea, cuando ves ese ambiente que se genera en el aula de las interacciones entre el personal y la población local, te das cuenta que algo está funcionando bien, ¿no? A mí, fíjate, una de las claves me parece, yo lo he dicho muchas veces en este programa, en este Educando sin libro de instrucciones, que a mí el único camino del aprendizaje posible me parece a través del juego, a través de lo lúdico. Me parece que eso hace que las cosas se modifiquen, ¿no? La mirada se modifique. Sí, efectivamente. Vamos a ver, aquí si empezáramos a hablar de teorías de la educación, del juego... No, hoy no es el objetivo. Nos podríamos ir. Pero básicamente hay algo que es muy viejo, que es una frase que además en un programa muy bonito de Radio 3, que no sé ahora, ya no coincide yo porque hace tiempo que no lo oigo, el de los hermanos Pizarro, cuando dice lo de enseñar deleitando, que son aquellos famosos carteles que había de abecedarios y tal, de finales del 19, principios del 20. Ese enseñar deleitando, eso lo podríamos grabar a fuego en todas las aulas de medio ambiente. No solamente con el juego como estrategia, sino a veces es con el discurso de la palabra aunque la otra persona no escuche, porque a veces cuando escuchas un discurso que agrada y que te llega, te deleita y de esa manera también aprendes. Es decir, que no solamente es hacer cosas por hacer o activismo meramente, que a veces es lo que te encuentras en otros lugares. No, aquí todo lo que se realiza, cualquier actividad, desde la actividad infantil aparentemente más sencilla, de con materiales reutilizados construir algo que es un juguete que el chavalino o la chavalina luego van a poder llevarse,
hasta una acción en familia, que sales a los parques a conocer los pájaros, a una acción de personas mayores que quedan una mañana para hacer un taller, por ejemplo, de jabones tan simple. Todo ello lleva detrás una preparación minuciosa del equipo, que lo que busca es, fundamentalmente, el no aburrimiento de los participantes y que sea algo que produzca, como decía don Andrés, que se produzcan cosas entre las dos orejas de las personas, que les sirva para no solamente hacer, sino para interiorizar. Y eso efectivamente, como muy bien has dicho, Eva, es deleitando. Totalmente. Si no, no puedes conseguirlo nunca. O sea, las cosas que no, dicho en Román Paladino, que no molan, pues básicamente se quedan en un rincón. Totalmente, y esta actividad y este aula mola muchísimo. ¿A cuánta gente le ha molado? ¿A cuántos escolares en los últimos años? Yo no sé si me puedes dar una cifra, aunque sea aproximada. Sí, aproximada sí. Vamos a ver, además aquí habría que hacer distingos, porque hay escolares, no escolares, tal. En escolares, desde hace 12 años, que es lo que lleva funcionando el aula aquí en Palencia, en este aula en concreto, aproximadamente unos 15.000 han pasado y no han pasado por aquí. Me explico. Porque hay un programa de apoyo al sistema educativo que se genera desde un programa que tiene la Fundación Caja de Burgos, que se llama el programa Educa, y que aquí en Palencia se desarrolla a través de medio ambiente, también lo desarrollamos en otras ciudades, y incluso en el medio rural, en colaboración con Diputación, hemos estado y hacemos cosas con ellos, pero bueno, en el caso concreto de la ciudad de Palencia, trabajamos con un montón de centros escolares, desde infantil hasta secundaria. Es un programa que lleva 17 años en acción, que es desde la primera fundación de la primera aula. O sea, esto va funcionando muy bien. Y ya te digo que son 15.000 los que tenemos en cuanto a escolares, porque si hablamos de personas que han entrado a visitar exposiciones, ahí va. Última reflexión que te pido en 30 segundos. Este es un espacio para escolares, pero tú has estado comentando que es un espacio para gente de todas las edades, para hacer actividad en familia, para gente mayor. El aula está abierta a toda la población. A todo el público general. Es decir, cualquier persona que tenga interés en conocer o en aprender algo sobre medio ambiente, tiene las puertas abiertas en el aula de medio ambiente en Santiago Amón. Es decir, que seréis bienvenidas y bienvenidos cualquier persona que quiera hacer alguna actividad y que esté en nuestra mano, efectivamente, poder hacerla o solucionar y poder ayudar siempre que podamos. Así que las puertas están abiertas siempre para toda la ciudad de Palencia y para todas aquellas personas que quieran venir. Invitación que aceptamos. Seguro que no solo yo, sino muchísimas de las personas que nos están viendo. Miguel Ángel, ha sido un placer que hayas venido aquí para contarnos este proyecto. Muchísimas gracias. Nada, gracias a vosotras y de nuevo vuelvo a repetir que otro día a ver si nos vemos en acción, cómo trabajan los chicos y chicas en el aula, porque eso seguro que le va a dar un buen significado al programa. Lo dejamos pendiente. Gracias, Miguel Ángel. Nos encanta leer y sobre todo nos encanta fomentar la lectura. Hoy hemos quedado en Librería del Burgo con un autor palentino. ¿Quieren conocerlo y también conocer qué nos propone? Vamos a ello. Pues la primera propuesta que os traigo es Metro 2033, de Dmitry Glukhovsky, que es un autor ruso. Es uno de tantos del mundo posapocalíptico que parece que están de moda últimamente, pero luego nadie quiere que acabe el mundo, evidentemente. Pero es muy interesante porque aquí en este libro los supervivientes se refugian en el metro de Moscú, que se supone, dicen las leyendas, que parte de este metro de Moscú se hizo como refugio nuclear en los años 50, durante la Guerra Fría. Entonces, bueno, pues imaginaos a 50.000, 40.000 personas en un espacio tan pequeño. Están los rojos, los fascistas, los comerciantes. Bueno, pues si en la Tierra, que es un lugar tan grande, estamos como estamos, imaginaos en un sitio tan pequeño como es el metro, un metro. Entonces es muy interesante, porque además a mí me parece como una especie de mito de la caverna de Platón, pero en el siglo XX. Y es espectacular leer cómo surgen las relaciones entre los humanos en un sitio tan pequeño. Es una gran recomendación del autor ruso que a mí me vuelve loco, la verdad. De juvenil hacia arriba, unos 14, 15 años hacia arriba. Tiene
tiene momentos muy crueles porque habla mucho de psicología humana, de lo que es capaz de hacer el ser humano en un sitio tan cerrado y con ese roce, pero sí, cualquier persona a partir de 15 años lo puede leer. Este segundo que os iba a comentar se llama La guía del autoestopista galáctico, que es una sátira sobre el mundo de la ciencia ficción. Esto es para todos los públicos, especialmente si te gusta la ciencia ficción te vas a reír muchísimo, porque esto fue escrito en 1979, después del boom de las películas de Star Wars y tal, y bueno, pues satiriza todo ese punto de la ciencia ficción, del descubrimiento. Este hombre, el protagonista, intenta buscar el sentido de la vida, el sentido de la creación, y lo encuentra, y se ofrece una respuesta a qué es el sentido de la vida. Es divertidísimo, muy divertido. De esto es que te hace mirar hacia el mundo y reírte. Recomendado, La guía del autoestopista galáctico de Douglas Adams. Este libro cambió mi vida, no sé cuántas veces me lo he leído ya, sinceramente, porque es una lucha del ser humano incomprendido hacia la sociedad, y cómo la sociedad le abofetea una y otra vez, no solo a él, sino a su madre, a la protagonista, a todos los amigos que le rodean. Es quijotesco totalmente, y además es la vida del autor, porque él lo escribió, a ver, entre comillas, es la vida del autor, él lo escribió, es el clásico de que ninguna editorial quiso saber nada, absolutamente nada de él, se suicidó porque todo lo que escribía era repudiado, y curiosamente al año siguiente de publicación el libro ganó un Pulitzer. Ojo, es divertidísimo, levanta la moral, te hace ver la vida de otra manera, y en concreto en tiempos como los que estamos atravesando. A mí me levanta la moral, me hace incluso llorar de la risa, porque es un libro que a mí me hace vivir, sinceramente, y te hace reír, desde luego, me encanta. De los tres que he dicho, para mí es el indispensable si me tuviera que quedar con uno de ellos. Pues por ahora, mi único y último libro publicado, esperemos que más en el futuro, es El Omega de la Aurora, que en realidad, si uno se ha leído estos tres que acabo de exponer, es una amalgama personal de todos estos, con un sentido de ciencia ficción un poco rocambolesca, con mucha lucha contra la vida, y cuando la vida te la devuelve te ríes. Entonces, aquí está el producto de esa visión personal del universo, en el que se busca, en este libro se busca un porqué a la vida, porqué a la muerte, y se da una respuesta, pero la respuesta no es del todo satisfactoria para todos, pero es la que hay. Entonces es mi visión personal sobre dónde estamos, en qué lugar estamos, y nuestro lugar en este mundo, en este universo. Te ríes y lloras, porque así es la vida. Evidentemente te vas a reír y te vas a llorar. Y en la recta final de Educando sin libro de instrucciones, hoy recibimos en nuestro plató a una persona que les voy a presentar enseguida, y con la que vamos a unir dos palabras o dos conceptos que a mí me parece que siempre es muy interesante unirlos, que es ahorro y energía. Si somos capaces de ahorrar energía, probablemente estaremos haciendo algo interesante para nuestro bolsillo, pero por encima de cualquier otra cosa también para nuestro planeta. Es un placer dar la bienvenida al presidente de la Unión de Consumidores, Alberto Arzúa. Bienvenido y muchas gracias por aceptar esta invitación. Gracias a ti, Eva. Ahorrar y energía. Yo, fíjate, partiría de algo, Alberto, y es que muchas veces pensamos son las grandes empresas, ¿no?, las que tienen que hacer ese ahorro energético, las que tienen que hacer gestos por el planeta, por el cambio climático, por la sostenibilidad, pero claro, somos una legión, las familias, los pequeños hogares, que yo no sé si sumamos un montón de pequeños gestos, si somos capaces de conseguir una montaña grande y una cosa importante. Tú como yo, que estamos en la edad de vacunarnos, ya que estamos cerquita y demás, totalmente. Te acordarás del anuncio ese era esta actriz muy famosa, que era Mujer Almodóvar, se me ha ido al santo al cielo, que decía lo de tacita, tacita, me compro un abrigo de bisón, tacita, tacita, no sé qué, ¿te acuerdas del famoso perfectamente anuncio? Pues es lo que nos pasa a nosotros, esto es lo mismo, tenemos que hacer esa tacita y conseguiremos reducir esa factura de la luz, y reduciremos y veremos que nuestro confort y nuestro hogar se va ganando más. Cuando hablamos de reducir la factura, yo decía que el ahorro es importante, pero el contribuir a que la sostenibilidad y a que el planeta
estar en una mejor situación es sin duda alguna también un premio importante, ¿no? Tenemos que trabajar para eso. Pues sí, porque eso es lo que vamos a dejar a nuestros hijos, a nuestros nietos y a las generaciones futuras. El planeta que nosotros tenemos, que hemos heredado, es el que va a continuar después. Si destrozamos ese planeta es como el folio en blanco que nos están entregando. O sea, si lo vamos rellenando y vamos destrozando y no dejamos folio para que la gente no pueda trabajar o no pueda pintar o no pueda hacer cosas, pues eso es lo que está ocurriendo con este planeta, si no lo hacemos así. Ahora mismo la gente que nos está viendo estará diciendo, bueno, ¿y qué hago? Pues vamos por partes. Yo te voy a lanzar pequeños retos y te pido que me des algunas indicaciones o algunas recomendaciones al respecto. Por ejemplo, ¿cómo podemos ahorrar energía si hablamos de la temperatura en el hogar, del calor y del frío en casa? Bueno, eso es fácil, es poner un termostato y controlar esos radiadores que tenemos, no intentar cubrir los radiadores, que muchas veces llega la ropa que la vamos a sacar, ¡pum!, la ponemos en el radiador y cubrimos el radiador, entonces eso pierde frío, entonces se pierde ese calor que te está desprendiendo del radiador y lo único que estás haciendo es introducir humedad en casa, pues intentar colocar algún tendal cerca de algún radiador, pero no llegarlo a cubrir. Después, todo el tema del aislante de las casas es muy importante, o sea, lo que es las ventanas, si no podemos cambiarlas, porque tenemos unas ventanas de aluminio, correderas, etcétera, pues a veces con un burlete o buscar otras soluciones, pues se pueden buscar perfectamente. Los cajones de las persianas, que parece una tontería, pero por ahí se escapa muchísimo frío. O sea, mi consejo es que la gente que intente hacer un poco de bricolaje en casa y que intente tapar esos cajones de las persianas, que ahora hay muchísimos aislantes muy finos y que producen ese confort en los domicilios. Entonces esos pequeños gestos harán que ahorremos en calefacción y que no tengamos que gastar tanto. Y supongo que también el control de la temperatura, ¿no? Si habituamos a nuestro cuerpo a estar en 20, 21 grados, es mucho más saludable y produce mejor. También un ahorro, sí, ¿no? Y eso es un termostato tan sencillo como comprar un termostato y controlar eso. Claro, pero si compras un termostato y luego la tienes a 28 grados, pues no me ayuda mucho. Pues Quiero decir no que nada. a eso me refiero. Y queremos ir con manga corta por casa porque tengo que estar en confort. Y cuando llega el verano, que estamos con manga corta, que qué calor hace y no nos damos cuenta. Y tiramos del aire acondicionado salvajemente. Vale. Entonces, muchas veces es mucho mejor decir, bueno, pues me pongo una chaqueta en invierno o me pongo en manga corta en verano y no tiro tanto del aire acondicionado o no tiro tanto de esas sinergias y estas energías que lo único que supone pues es que, bueno, que gastemos mucho más. Compra de electrodomésticos, de muchos elementos que entran en casa. ¿Qué recomendaciones o qué indicaciones nos das, Alberto? Bueno, ahora se ha salido ya la nueva etiqueta energética porque antes veíamos una A y con muchos positivos, A+++. Sí. Pues ya el A+++ ese ya ha desaparecido. Ahora sí, vuelve otra vez a la eficiencia energética con las letras. La letra A es la más eficiente y la letra G es la menos eficiente. Mi consejo es que en los electrodomésticos y sobre todo en el frigorífico, lavadoras, hay que comprar siempre, intentar comprar los que mayor eficiencia energética tengamos. Claro, la gente va a decirme, no, pero es que esos son más caros. Pero hay que pensar en el futuro, es decir, voy a tener un frigorífico que me va a durar, que lo voy a tener encendido y enchufado 24 horas, 365 días del año, y eso me consume muchísima energía. Si yo Mi madre siempre dice, Alberto, lo barato al final sale caro. Eso no falla, eso siempre ocurre y eso es lo que sucede. Entonces, lo que tenemos que decir al consumidor es que tenga cuidado con eso y que compre esos frigoríficos con la eficiencia energética mayor que pueda tener. Consumo de agua. ¿Qué hacemos con eso? Porque es un bien precioso y preciado, ¿no? Pues mira, varios consejos que te puedo dar. El primero, cuando nos vamos a duchar, mejor ducha que no baño. Eso siempre, pero siempre que la ducha sea con medida e intentar cortar, porque claro, si dejamos correr la ducha es como si hubiese sido un baño. ¿Qué ocurre muchas veces cuando nos vamos a duchar y el agua que está aún fría, que no me atrevo a meterme, que está fría? Pues tener un cubo o un caldero al lado, echar ese agua y después reutilizar ese agua en las plantas, en el jardín o en la misma vacía de la cisterna. En vez de tirar de la cisterna, tiro el cubo de agua y de esa manera he ahorrado ese agua. Entonces ahí tenemos un ahorro de agua muy importante y es una tontería. Pero es que veremos que tenemos un montón de cubos y al final un cubo son 5 litros y son 5 litros de agua que hemos tirado por el desagüe. De forma general, hemos hablado aquí de reciclaje en este programa, pero reciclar, reutilizar,
dar una segunda vida en las cosas es siempre una muy buena idea, ¿no? Para provocar ahorro en todos los niveles. Sí, en todos los niveles. O sea, es el reciclaje que muchas veces podemos hacer con un montón de cosas. O sea, bueno, los filtros de café bien calientes con agua caliente lo podemos utilizar perfectamente para desahogar un fregadero y demás que está atascado, y en vez de utilizar un producto que es químico y vamos a estropear nuestras tuberías, podemos utilizar los pozos del café, es decir, ese café que tenemos molido, que nos ha sobrado, con agua caliente, es el mejor desatascador que te puedes echar en el mercado. Y es eficaz y es sencillo. Y son esos pequeños gestos. Otro gesto que ahora me he acordado también del agua y que es muy importante, y es una tontería. Fíjate, es un ahorro también de energía. ¿Cuántas veces nos vamos a lavar las manos y no nos damos cuenta que el grifo está en el medio? Entonces, eso supone que cuando tú le das al grifo y le das al mando del grifo, se enciende la calefacción. El agua caliente. Una tontería tan tonta como esa. Vete al frío y lávate las manos. Da igual que tenga más frío, más calor el agua para donde te vas a lavar las manos. Pero no nos damos cuenta. Lo abrimos justo en el medio. Claro, si dejamos pasar, al final el calentador funciona. Que haga la prueba. ¿Sabes qué pasa? Que hacemos muchas cosas de forma automática. Sí. Entonces hay que ponerle un poco la idea del ahorro energético, ¿no?, a nuestra cabeza, y fomentarla, un poco de lógica. Sí. Me parece muy interesante, fíjate, ese gesto, Sí, es ¿no? un pequeño detalle. Yo no sé, Alberto, si desde la Unión de Consumidores tenéis algún dato de lo que puede suponer hacer las cosas bien en cuanto a impacto de ahorro, ¿no? Pues mira, un grifo que pierda agua, o sea, una gotita de agua, que dejemos un grifo mal abierto y demás, no sé si son 50 litros al día o una cosa así. ¿Al día? Al día, o sea, estamos hablando de unas cantidades enormes, o sea, es que no nos damos cuenta de lo que supone eso. Pues imagínate cuando nos vamos a duchar, lo que te he dicho antes con el cubo, que es una cosa tan sencilla como una tinaja o un cubo, lo que tengamos al lado, y decir, bueno, pues ya lo relleno y ya después todos tenemos plantas en casa, o lo utilizamos para la cisterna si no tenemos plantas en casa. Pues ya está, o el gesto de la cisterna que tenemos de doble carga, en vez de sacarlo todo y que salga, que tiremos con un montón de agua, al lado de la cisterna, otro consejo que doy a la gente en el cuarto de baño es tener una pequeña papelera. ¿Cuántas veces hemos utilizado la cisterna, lo que es el váter, como papelera? Y así tenemos todo el problema con el medio ambiente y que lanzamos allí todo. Parece como si fuese una papelera. Pues no, pues pongo una papelera al lado y a ver cómo te vas a acostumbrar a tirarlo en la pequeña papelera que vas a tener al lado, y después recogerás la bolsa y lo vas a recoger. Entonces son pequeños gestos. Hay una cosa importante en esos pequeños gestos, que los niños, las niñas, nuestras hijas e hijos imitan en muchas ocasiones los gestos que hacemos los adultos. ¿Cómo de importante es llevar esto al terreno puro y duro de la educación, ¿no? Sí, es que es fundamental. Los niños, como tú dices, imitan, copian lo que ven de sus padres. Entonces, hoy incluso venía, yo escuchaba en la radio que había una persona, creo que era un biólogo, que comentaba que aquellas personas que son amables, que son más felices, no tienen estrés, no tienen ese problema. Pues vamos a intentar hacer eso. No vayamos amargados cuando vayamos a nuestra casa. Vamos a intentar ser más amables, vamos a intentar vivir más tranquilos, y eso lo que va a suponer que vamos a vivir mejor y no vamos a tener ni depresiones ni va a haber tantos problemas. Entonces, si somos amables con nosotros mismos, con nuestro ambiente, con nuestros hijos, con nuestra familia, eso va a ir redundando en nuestro propio beneficio, y así se va a encontrar y vamos a tener un gran ahorro energético. Hemos apuntado un montón de cosas, Alberto, y una cosa te voy a decir, has sido muy amable aceptando esta invitación. Gracias a vosotros. Así que serás un poquito más feliz. Sí, lo soy. A mí me has hecho muy feliz. Yo lo soy, yo te lo digo que sí. Alberto, un placer, muchas gracias. Gracias a vosotros, gracias. Hasta luego. Hay elementos fundamentales, lo hemos visto a lo largo de este programa, y uno de ellos es la plantación de árboles. Lo importante que es mantener esa plantación, potenciarla, porque trae no solamente mejoras a corto plazo, sino a medio y largo plazo de forma esencial. Hoy, en nuestros planes de familia, vamos a hacer algo chulísimo, que es plantar un árbol. La naturaleza y estarás cuidando a tu familia. Plantar un árbol.
Un gesto esencial que nos ayuda a cuidar el planeta. Hoy nos sumamos a una iniciativa, Un árbol por Europa, en la que nuestra ciudad ha participado activamente plantando un árbol, concretamente un olivo. Plantar un árbol es mucho más que un gesto. El árbol es un símbolo universal, representa el origen de todo, el crecimiento, la regeneración, la esperanza. Si cada ser humano plantara solo uno, la vida en este planeta y la de todos nosotros mejoraría. Es una manera de amarnos y de amar el entorno, de agradecer lo que la tierra nos da. Para las culturas que continúan muy ligadas a la tierra, el árbol es un símbolo de sabiduría, fuerza, de libertad y de paz. Seamos activos, no podemos volver el tiempo atrás, pero podemos reverdecer nuestras ciudades, repoblar nuestros jardines, limpiar nuestros bosques, ríos y costas. Somos la generación que puede hacer las paces con la naturaleza. Es nuestra gran oportunidad para corregir el rumbo, prevenir la catástrofe climática, detener la creciente ola de contaminación y desechos, frenar la pérdida de biodiversidad. Tú también puedes proteger lo que tenemos. Como símbolo de su compromiso por la sostenibilidad y la lucha contra el cambio climático. Los más peques de varios coles se sumaron a esta acción y además nos ayudaron a reflexionar sobre la importancia de proteger y plantar árboles. Te lo suplico, echa raíces, crece, florece. La vida en el mundo sin ti es imposible. Por favor, te necesitamos. Te prometo que después de plantarte te querré, te cuidaré y te respetaré, porque para mí eres lo más importante del planeta. Sin ti no somos nada. Gracias. La vida adquiere sentido y se llena de belleza cuando participamos de la grandeza de plantar un árbol. Y la semilla brotó, el árbol nació y la naturaleza explotó. El viento movió el árbol y susurró, gracias. Cuida la naturaleza y estarás cuidando tu casa. Yo espero que tengan tantas ganas como yo de hacer algo así, como plantar un árbol, reciclar, empeñarme en hacerlo lo mejor posible, en ahorrar energía siempre que sea necesario y siempre que sea también una posibilidad en nuestro hogar. En definitiva, todas esas cosas de las que hoy hemos hablado en Educando sin libro de instrucciones y que espero queden grabadas en nuestra mente. Nos vemos muy pronto. Gracias por estar ahí.